Bien, entonces cuando escribimos en la forma punto pendiente, corte pendiente, entonces sería y igual a x menos uno. Si sustituimos eso en la ecuación esta que está acá, nos queda x cuadrado menos 8x más 8 igual 0. El discriminante, ¿cuánto vale este discriminante, Ruth, de esta ecuación ahora nueva? Ok, un momento. Sería menos 6 al cuadrado, ¿verdad? Ajá, Menos 4 por a, que es 1, que es uno. por c, que es 8. ¿Cuánto es eso? 6 por 6, 36. Y 8 por 4, 32. El La discriminante 4. me da 4. 4 es mayor que 0, por lo tanto, 4, la recta también sigue siendo secante. En todo caso, la recta es secante. ¿Verdad que sí? Sí. Muy bien, ahora la pregunta es, ok, ya sabemos que la recta es secante. Ahora, ¿podemos nosotros calcular esos puntos de secancia de la recta? Es decir, ¿cuáles son los puntos donde la recta corta a la circunferencia? Pues la respuesta es sí, sí los podemos calcular. Como nuestra ecuación que nos queda es esta, x cuadrado menos 6x más 8 igual 0. ¿Cómo calculamos esos puntos donde se intersecta la recta con la circunferencia? Bueno, resolvamos esta ecuación, es decir, hallemos las raíces de esta ecuación. Como son dos, vamos a hallar dos raíces. Sería x1 y x2. O vamos a llamarlas R1 y R2 por quitarle la x. Y bueno, y R1 tampoco, vamos a llamarla T1 y T2. Para no confundir ni X, ni radio, ni nada. ¿Quién sería la primera? Sería, bueno, vamos a escribirlo más abajo. Sería menos B, que sería menos 6, más, vamos a poner aquí más la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado, menos 4 por 1 por 8, sobre 2 por 1. Esto me quedaría 6 más esa raíz, yo sé cuánto me da 4, ¿verdad? Lo que está dentro me da 4. Y raíz de 4, 2. Sería 6 más 2. Profe, yo Dime. lo hice factorizando y ya yo tengo el resultado. X vale 2 y 4. Ah, bueno, o sea, aquí X sería uno y 8. X2. 8 entre 2 es 4. ¿Ya? Y tú dices que el otro es 2. 6 menos 2 sobre 2, que es 4. Entre 2, que es 2. Ok, entonces tienes que x es igual a 4 y x es igual a 1. ¿Cierto? Ah, perdón, a 2. Como esos puntos pertenecen a la recta y también pertenecen a la circunferencia, entonces en cualquier ecuación que yo sustituya el valor de x y obtenga el valor de y, ese punto va a estar sobre la recta y sobre la circunferencia. En particular, si yo tengo la ecuación y igual x menos 1, esa es la más sencilla de sustituir. ¿Y qué me queda cuando x vale 4? Y vale 3, y cuando x vale 2, y vale 1. 1. Entonces, los puntos por donde pasa esa recta, donde se cortan la recta y la circunferencia, es el punto 4, 3 y el punto 2, 1. Y ya tengo los puntos de corte de la recta y de la circunferencia. Bien. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ahora, ya que estudiamos las posiciones relativas entre una recta y una circunferencia, entonces también podemos estudiar las posiciones relativas
entre circunferencias. Es decir, cómo están posicionadas las circunferencias, es decir, dadas dos circunferencias, cómo están ellas posicionadas. Bueno, podemos entonces nosotros hacer un gráfico de eso, ¿no? Por ejemplo, que las dos circunferencias sean la misma, ¿ya? Si son la misma, esa es una posición relativa entre ellas dos. Su incidencia es que son iguales. Que no se corten, ¿ya? Que se corten en un solo punto. Que una esté dentro de la otra, ¿ya? Que se corten, pero que se corten en el interior, en un solo punto también. Y la otra opción es que se corten en dos puntos. Bien, en todos los casos, menos el primero, hay una ecuación que, al igual que en la anterior, es importante, y es lo que se llama el eje radical. ¿Y qué es el eje radical? Es sencillamente la recta que contiene a ambos centros de la circunferencia. Es decir, si este es el centro y este es el otro, esa que está allí, ese que está allí, ese que está allí. Es decir, que no importa en la posición que estén las dos circunferencias, excepto en esta, que no vamos a estudiarlo, la incidencia de dos rectas, de dos circunferencias, termina teniendo una relación con una recta. A esa recta se le llama el eje radical, y que nos interesa a nosotros conocer porque es la recta que contiene a los centros de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a conocer como el eje radical. Ahora bien, vamos a empezar a hacer el estudio entonces de las circunferencias, es decir, cómo se comportan esas circunferencias, al igual que lo hicimos con una recta y una circunferencia. Entonces, bueno, sean C1, la ecuación de la circunferencia, ponerle aquí 1, 1, 1. Está de más decir que de 1 al cuadrado más de 1 al cuadrado menos 4f 1 igual, mayor que 0, bueno, porque ya estamos suponiendo que son circunferencias. Para cuestiones de nosotros ya los vamos a asumir como cierto, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista geométrico, tenemos ahora 4 posibles escenarios. Primer escenario: que tiene infinitas soluciones. Y en ese caso ocurre si y solo si C1 es igual a C2. Es decir, el primer caso que les comenté en la gráfica, que no es un caso de interés, ¿ya? Porque si son la misma ecuación de la circunferencia, pues sencillamente no me interesa estudiar la incidencia de la misma circunferencia sobre ella misma. Entonces tengo el primer caso que tenga infinitas soluciones. Luego tengo el caso de que no tiene solución.
¿Y cuándo entonces no tendrá solución? Eso ocurre si y solo si C1 y C2 no se cortan. Es decir, o tengo infinitas soluciones o no tengo solución. Son los dos casos extremos. Y me quedan entonces los casos de que tenga dos soluciones. ¿Cómo fue que lo llamé anteriormente cuando tenía dos soluciones? Para seguir más o menos la misma notación. Ok. Igual. Que tiene dos soluciones. Y eso ocurre si y solo si C1 y C2 son secantes. ¿Qué significa que ellas sean secantes? Es decir, que C1 y C2 se cortan en dos puntos distintos. Y por último, que tiene una única solución. Y eso ocurre si y solo si C1 y C2 son tangentes. Es decir, que C1 y C2 se cortan en un único punto. ¿Ya? Entonces, tenemos que si yo tengo dos circunferencias, la incidencia de una circunferencia en la otra puede ser de cuatro formas. Que tenga infinitas soluciones, que no tenga solución, que tenga dos soluciones o que tenga una única solución. Y en ese caso tenemos que son iguales, no se cortan, son secantes y en el otro caso son tangentes. ¿Ya? Entonces viene la pregunta, ¿ja? ¿Y cómo resolvemos entonces nosotros este problema? Es decir, ¿qué me va a mí a dar? Es decir, ¿cómo yo voy a poder hacer todo este análisis de las dos circunferencias? Bueno, la manera es muy sencilla. Tengo dos circunferencias. Voy a escribirlas acá. Ahora, yo quiero resolver este sistema de dos ecuaciones cuadráticas. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, existen muchos métodos para resolverlos. Está método de Kramer. ¿Por qué hay método de Kramer? Porque este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo único que tiene unas incógnitas que están al cuadrado. Está método de Kramer, método de eliminación, método de sustitución, de igualación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que hago es que voy a construir a partir de este sistema un sistema de ecuaciones equivalentes. ¿Y qué sistema de ecuaciones equivalentes yo voy a construir? Fíjense, yo tengo aquí C1 y C2. ¿Qué pasa si yo agarro y resto la primera ecuación de la segunda o la segunda de la primera, como quieran?
¿ya? Supongamos que voy a restar C2 menos C1. Es decir, voy a hacer X cuadrado más Y cuadrado más D2X más C2Y más F2. Y le voy a restar la primera, que sería X cuadrado más Y cuadrado más D1X más D2 más E2Y eso igual a 0. Si yo resto la primera con la segunda con la primera, ¿qué pasa? Este se cancela con este porque está negativo, este se cancela con este, y me queda D2X menos D1X, es decir, D2 menos D1X. Luego me queda E2 menos E1 Y más F2 menos F1 igual 0. Es decir, que ¿qué tengo yo ahora? Tengo ahora yo puedo formar un nuevo sistema que es equivalente al anterior con la primera ecuación, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado más d1x más e2y más f1 igual 0 y esta nueva ecuación, ¿ya? ¿Y qué tengo ahora? Tengo una circunferencia y una recta. Y cada vez que yo tengo una circunferencia y una recta, estoy en el caso anterior, que eran las posiciones relativas de una circunferencia y de una recta. Es decir, ¿cómo yo voy a resolver esto? Utilizando lo que utilizamos anteriormente. ¿Entendido? Entonces, voy a tener solución si ocurre qué cosa y voy a tener solución si ocurre otra cosa que está allá. Entonces, eso que está allí es lo que yo quiero que ustedes puedan hacer, es decir, que tengan dos circunferencias y puedan determinar si son tangentes, si son secantes o si no tienen solución. O si en el caso de que sean iguales, pues tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Entonces, resolver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Supongan que tienen este sistema de dos circunferencias, x cuadrado más y cuadrado menos 3x menos 8y más 17 igual 0. Y ¿cómo yo puedo determinar cuál es la incidencia de esta ecuación, de estas dos circunferencias? ¿Qué debo hacer? Bueno, lo que hicimos anteriormente, es decir, yo voy a restar, por ejemplo, la segunda menos la primera o la primera menos la segunda, eso es indiferente de quién utilicen, que sería x cuadrado más y cuadrado menos 2x más 5y menos 3 menos ¿y qué obtienen? Bueno, estos se cancelan, me queda menos 2x más 3x 5y más 8. ¿Cuánto es? 5 más 8 13y. Y menos 3 menos 3 menos 17 menos 20, perdón. Bueno, entonces ahora tengo un sistema x cuadrado más y cuadrado menos 3x menos 8y más 17 igual 0 y la ecuación x más 13y menos 20 igual 0. Tengo una circunferencia y una recta. ¿Cómo resuelven? Utilizando lo que acabamos de ver anteriormente. Es decir, la manera de resolverlo se reduce a ver cuál es la incidencia de una circunferencia y una recta, que fue lo que acabamos de ver ahorita. Entonces, resuelvan eso como hicimos en el anterior, pues, por favor.
Le voy a dar también un tiempo para que lo resuelva.